En el año 2024 culminó el proceso de refundación de nuestro Estado que alumbró nuestro actual régimen teocrático. Con esta renovada legislación surgen dos preguntas que varios de ustedes, mis queridos hermanos cristianos teócratas, os hacéis respecto a nuestro trato con los testigos de Jehová, y son estas. ¿Qué posición oficial mantiene la Casa Teocrática sobre el cuerpo gobernante? Y respecto a llevarnos bien con los testigos de Jehová, ¿con quiénes exactamente debemos interactuar y con qué objetivo lo hacemos? Veréis, para responder a estas preguntas debemos repasar brevemente nuestra propia historia. Cuando varios miembros de nuestra congregación cristiana teócrata, junto a mi persona, vencimos en la Segunda Guerra Espiritual en el año 2012, teníamos claro que dentro de la agrupación religiosa Testigos de Jehová existían dos grupos de personas completamente distintas. Por un lado estaban aquellos testigos de Jehová que eran leales a su organización, y por otro lado estaban aquellos testigos de Jehová que eran leales solo a la Biblia. Desde entonces siempre tuvimos claro que solo aquellos que son más leales a la Biblia son quienes de verdad constituyen el auténtico pueblo de Dios. El cristiano verdadero jamás acepta ciegamente lo que enseña un ser humano, por más que éste afirme ostentar autoridad divina, pues siempre comprobará si sus enseñanzas se ajustan estrictamente a lo que realmente enseña la Biblia. A día de hoy, nuestra postura sigue siendo la misma. Teniendo esto como sólido fundamento, podemos responder a la primera pregunta. ¿Qué posición oficial mantiene la Casa Teocrática sobre el cuerpo gobernante? En primer lugar, debemos recordar cuál era nuestra postura oficial sobre el cuerpo gobernante durante el anterior régimen democrático de este Estado. Esta entidad, que ejerce el poder sobre aquellos millones de testigos de Jehová que están esparcidos por todo el mundo, fue juzgada y sentenciada bajo el anterior régimen democrático a través de la sentencia judicial número 01824, la cual juzgaba, entre otras cosas, los pecados graves que cometió esta agrupación religiosa durante el período 1914 a 2014, y por los cuales el cuerpo gobernante constituye su máximo responsable y autor mediato de dichos agravios. Además, durante los años 2017 a 2019 y 2023, publicamos vídeos muy severos denunciando los detestables actos de profunda corrupción espiritual que habían deteriorado la imagen pública del cuerpo gobernante durante muchas décadas. Quizá el vídeo más ilustrativo que grafica con crudeza esta terrible realidad sobre ellos fue el que publicamos en 2018 condenando al cuerpo gobernante a la destrucción eterna, bajo el castigo divino que ocurrirá en el futuro durante Armagedón. Si bien es cierto la sentencia judicial número 01824 sigue vigente y continuará así mientras que la jefatura de Estado de esta casa no la derogue, en ninguna parte de dicha sentencia se expresa que el cuerpo gobernante será destruido por Dios según lo reflejaba aquel vídeo de 2018. Pues evidentemente esa decisión tajante sólo la puede tomar el propio Jehová. Si bien es cierto, tal como lo demuestra la sentencia ya citada, desde esta casa condenamos cualquier pecado grave cometido por cualquier testigo de Jehová, especialmente los llevados a cabo por cualquiera de quienes conforman su liderazgo, como el cuerpo gobernante, reconocemos que queda en manos de Dios
ejecutar el castigo que bajo su divina ley corresponde aplicar a los individuos que resulten responsables ante sus ojos. Por esa razón, no es apropiado, desde el punto de vista bíblico, publicar un vídeo como el que se emitió en 2018. En resumidas cuentas, desde esta casa informamos a la opinión pública que la sentencia judicial número 01824 seguirá en vigor de manera intacta en tanto la jefatura de Estado no la derogue. Y además debemos recordar que tanto esa sentencia como la doctrina número 120 recogida en nuestro credo declaran que desde el 24 de junio de 2014 la agrupación religiosa Testigos de Jehová no cuenta con el favor divino y en consecuencia está desaprobada y rechazada por Dios por causa de su profunda corrupción espiritual que los ha perjudicado en las últimas décadas. Por lo tanto, al cuerpo gobernante, junto a los demás miembros de la agrupación religiosa Testigos de Jehová, los vemos como un colectivo desaprobado por Dios. No obstante, la situación es completamente diferente a nivel individual. De acuerdo con lo expresado en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4, siguen existiendo cristianos teócratas de probada integridad y lealtad a Jehová, a Jesús y a la Biblia, dentro de las numerosas facciones religiosas que hoy integran la cristiandad apóstata, incluidos los Testigos de Jehová. Leamos ese versículo, por favor. Busquemos juntos Apocalipsis, capítulo 18, el versículo 4, que dice así: Y oí otra voz procedente del cielo decir: Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas. Así es. Hasta justo antes de que estalle la gran tribulación, continuarán existiendo miembros del pueblo de Dios aún prisioneros de Babilonia la Grande, bien sea por temor al hombre, desconocimiento o ignorancia, entre otros diversos motivos. En realidad, los verdaderos adoradores de Jehová, estén dentro o fuera de la congregación cristiana teócrata, Jehová Dios sabe perfectamente quiénes a nivel individual son las personas que genuinamente le sirven con un corazón puro y son cristianos teócratas verdaderos, conforme lo declara 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19, que les invito a leer juntos. Busquemos juntos en nuestros ejemplares de la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, el verso 19, que dice lo siguiente: Con todo, el fundamento sólido de Dios queda en pie y tiene este sello: Jehová conoce a los que le pertenecen, y que renuncia a la injusticia todo el que nombra el nombre de Jehová. Esto significa que dentro de los Testigos de Jehová existen individuos que actúan como ovejas y otros que actúan como cabras. Esto lo podemos afirmar con absoluta, total y plena seguridad porque se basa en lo que el actual esclavo nombrado observó en los Testigos de Jehová durante los 23 años que él pasó entre sus filas, desde el año 1992 hasta el año 2015. Tengamos en cuenta que el actual esclavo nombrado observó esto durante las últimas 2 décadas, que los Testigos de Jehová conservaron el favor divino antes de perderlo en 2014. Algunos apóstatas afirman que esto es mentira porque, según ellos, nosotros lo vemos desde una óptica prejuiciosa y malintencionada. Pero lo cierto es que cuando la experiencia empírica demuestra la veracidad de los hechos,
que no solamente son observados por quien ahora habla, sino que junto a mi testimonio se une el de decenas de miles de ex testigos de Jehová más que existen alrededor del mundo, y todos coincidimos en lo mismo. Se evidencia la veracidad de nuestro testimonio y se confirma que esto constituye un hecho probado y no visto desde una óptica malintencionada o prejuiciosa. Junto al testimonio de decenas de miles de ex testigos de Jehová que afirmamos que dentro de la agrupación religiosa Testigos de Jehová existen individuos, tanto de buena como de mala conducta, se une el mismo punto de vista que comparten con nosotros las autoridades superiores de todos los países del mundo y de la opinión pública mundial, que superan los miles de millones de personas por todo el mundo. Frente a un puñado de unos pocos millones de testigos de Jehová que no quieren ver esta inapelable realidad, somos miles de millones de personas por todo el mundo que sí vemos la verdadera realidad de su agrupación religiosa. Sólo los testigos de Jehová más fanáticos son capaces de afirmar vigorosamente la mentira descarada de que su agrupación religiosa es una supuesta organización perfecta, a pesar de que miles de millones de personas por todo el mundo vemos que entre sus filas existen tanto individuos de buena como de mala conducta, es decir, ovejas y cabras si lo queremos expresar en estos términos bíblicos. Debido a que nosotros vemos que dentro de los testigos de Jehová existen individuos que actúan como ovejas y otros que actúan como cabras, reconocemos que es responsabilidad individual de cada uno de nosotros analizar cuidadosamente la conducta y el estilo de vida de cada testigo de Jehová, para poder determinar cuál actúa como oveja y cuál actúa como cabra. Por supuesto, dicha conclusión la obtenemos desde nuestra conciencia educada por la Biblia, y nos la guardamos para nosotros mismos sin dar a conocer a la opinión pública nuestras conclusiones. Esto lo hacemos por respeto a Jehová y a la persona, porque al final reconocemos que nuestra conclusión no es infalible y podemos equivocarnos. Además, la persona sobre la cual opinamos tiene derecho a su honorabilidad pública, por lo que también esto es una razón de peso para guardarnos dicha opinión. No obstante, en el interés de salvaguardar nuestro bienestar espiritual y nuestra preciada relación personal que cada uno de nosotros mantiene con Jehová, nuestro glorioso Dios, nos es necesario llegar a la conclusión personal de quiénes son ovejas y quiénes son cabras de entre los testigos de Jehová, a fin de evitar el trato con quienes pueden ser una mala influencia. Esto va en armonía con lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Vamos a leerlo juntos, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, verso 33. No se extravíen, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Si persistimos en tener tratos con aquellos testigos de Jehová que, en vez de actuar conforme lo manda la Biblia, se comportan con hipocresía, fanatismo y maldad, sufriremos en sentido espiritual, y nuestra relación con Jehová puede verse gravemente dañada y afectada. De hecho, esto fue lo que le pasó al actual esclavo nombrado durante sus últimos años dentro de los testigos de Jehová. En base a su amplia experiencia, creemos que la mayoría de aquellos testigos de Jehová que actualmente integran su liderazgo están profundamente corrompidos en sentido espiritual y por lo tanto se comportan como cabras. Hemos conocido a lo largo de los años a auténticos apóstatas crueles, mentirosos y manipuladores entre ellos,
quienes con gran hipocresía se jactan de practicar supuestamente las debidas cualidades espirituales que Gálatas capítulo 6 versículo 1 exige que tengan quienes pastorean al rebaño de Dios. Como ya sabemos, ese liderazgo maligno incluye a muchos miembros del cuerpo gobernante, de los betelitas, de los superintendentes viajantes y de los cuerpos de ancianos a nivel mundial. Por supuesto, desde una óptica individual, existen miembros en cada uno de estos grupos que sí actúan como ovejas y son en consecuencia cristianos teócratas verdaderos de probada integridad y lealtad a Jehová, a Jesús y a su palabra, la Biblia. Pero creemos que estos son pocos dentro de ese liderazgo, y por lo tanto, lo adecuado es obedecer lo que nos manda la sentencia judicial número 01824 de evitar todo trato y comunicación con esas personas. Esta es, por lo tanto, la postura oficial que desde aquí mantenemos sobre el cuerpo gobernante y los demás miembros del liderazgo de los testigos de Jehová. Esta postura está magistralmente escrita en la introducción de nuestro actual texto constitucional en su página 2. Allí dice que nosotros, los cristianos teócratas, confesamos nuestra fe en el credo de teocracia triunfante y aceptamos gustosos el gobierno que sobre nosotros ejerce el reino de Dios. Consideramos a la Biblia nuestra única y máxima autoridad, y nuestra obediencia y sumisión es únicamente a ella. Creemos que el reino de Dios nos gobierna a través de la Biblia, cuyas principales enseñanzas vienen recogidas en el credo. Por lo tanto, consideramos que el esclavo nombrado de Mateo capítulo 24 versículo 45 al 51 y Lucas capítulo 12 versículo 42 al 48 constituye una guía saludable para el cristiano verdadero a tener en cuenta y no una ley a obedecer ciegamente. Fin de la cita. Existen algunos miembros del cuerpo gobernante que parecen tener una conducta limpia y santa, y nos dan la impresión de que son personas justas, pero hay otros que nos dan una impresión absolutamente negativa. Todo esto lo decimos así porque ninguno de nosotros los conoce personalmente. Solo podemos llegar a conclusiones personales de acuerdo a lo que observamos de ellos a través de su propia página web. Lo que la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo del 1 al 5 y versículos 13 al 15 reflejan con exactitud nuestra forma de ver al cuerpo gobernante. Leámoslo, por favor. Busquemos juntos las palabras inspiradas por Dios que escribió el bendito apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 5. Leeremos primeramente y dice así: Quisiera que me soportaran un poco de sinrazón, pero de hecho me están soportando, porque estoy celoso de ustedes con un celo piadoso, porque yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo para presentarlos cual virgen casta al Cristo. Pausemos un momento por acá. Aquí Pablo se está dirigiendo a los cristianos ungidos de la congregación de Corinto, del siglo I. A estos cristianos ungidos él los llama virgen casta, presentadas en matrimonio al solo esposo, el Cristo. Bueno, el Apocalipsis habla precisamente de la novia de Cristo, como si fuera una virgen casta, que está prometida en matrimonio a Jesús para un futuro matrimonio en los cielos. Estas palabras de la novia de Cristo se describen muy bien en el capítulo 21 de Apocalipsis y se refiere claramente a los cristianos ungidos que esperamos vivir en los cielos. A nosotros los ungidos Pablo nos advierte lo siguiente en el versículo 3. Mas tengo miedo de que de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia,
las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad y castidad que se deben al Cristo. Sí, efectivamente, así como los cristianos ungidos de Corinto y del siglo I tenían el riesgo de que Satanás, el diablo, corrompiera su mente, su fe, su corazón, sus sentimientos, su espiritualidad, para alejarlos del Cristo, de la misma manera los ungidos que hoy vivimos 2000 años después, nos puede pasar exactamente lo mismo. Cabe el riesgo de que en cada cristiano ungido podamos llegar a ser corrompidos por la influencia diabólica. Versículo 4 y 5 agrega lo siguiente: porque como están las cosas, si alguien viene y predica a un Jesús que no sea el que nosotros predicamos, o si ustedes reciben un espíritu que no sea el que recibieron, o buenas nuevas que no sean la que aceptaron, con facilidad lo soportan. Porque yo considero que ni en una sola cosa he resultado ser inferior a sus apóstoles superfinos. Pablo advierte a los ungidos de Corinto de que ellos soportaban a alguien que les predicaba un Jesús distinto al que Pablo y los otros apóstoles predicaban. E incluso llegaba a los cristianos ungidos de Corinto personas que aparentaban tener un espíritu semejante al de los apóstoles, es decir, al Espíritu Santo, pero que en realidad era un espíritu que no era el que ellos habían recibido. Es decir, había apóstatas en el primer siglo que aparentaban ser ungidos, pero realmente no eran ungidos verdaderos, porque no tenían el Espíritu Santo que sí habían recibido los cristianos de Corinto. Y había otros que, siendo ungidos verdaderos, se habían desviado, se habían corrompido y predicaban a un Jesús diferente al de la Sagrada Escritura. Esto estaba afectando a los cristianos de la antigua Corinto, porque los soportaban a estos apóstatas con más facilidad que a Pablo, que en efecto había recibido revelación del Señor Jesús. Hasta Jesús se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Pablo termina concluyendo en el versículo 5: yo considero que ni en una sola cosa he resultado ser inferior a sus apóstoles superfinos. Pablo decía: no soy menos que esos supuestos apóstoles que se proclaman superfinos, es decir, más santos que yo. En realidad Pablo era intachable. Hoy podemos afirmar lo siguiente respecto al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová: ¿cuántos de ellos realmente son cristianos ungidos y cuántos realmente no lo son? No lo sabemos. Solo sabemos lo que ellos nos quieren decir. ¿Cuántos de ellos realmente son de una conducta limpia y santa? O quizás ellos pretenden dar la apariencia de ser superfinos, de ser más santos que el resto de los ungidos, y luego no lo son. ¿Cómo poder saber quién es ungido de verdad y quién no lo es? ¿Cómo poder saber si creerles o no? Pablo, por inspiración divina, da la respuesta a los versículos 13 al 15, que dice: porque tales hombres son apóstoles falsos, obreros engañosos que se transforman en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. No es por lo tanto gran cosa el que sus ministros sigan también transformándose en ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Ahí está la clave. Podemos observar apóstoles falsos, apóstoles superfinos, como algunos supuestos ungidos que están dentro del cuerpo gobernante y otros que integran las filas de los testigos de Jehová. Y quizás se den la apariencia de ser apóstoles de Cristo, quizás dan la apariencia de ser ángeles de luz. Pero ¿dónde radica la diferencia? ¿Dónde estriba la diferencia para saber si son de verdad o no? Su fin será conforme a sus obras. Sentencia al final del versículo 15. Las acciones, las obras de quien afirman ser ungidos es lo que determina la veracidad de si esta persona es verdaderamente un ungido de Cristo, verdaderamente predica el Jesús de los Evangelios, verdaderamente tiene el Espíritu Santo, o por el contrario tiene un espíritu distinto, un espíritu que viene de Satanás, es un apóstata, un superfino, que en realidad es un farsante.
Lo que lo determina son sus acciones. Llegados a este punto de nuestra historia, tras las dolorosas experiencias vividas durante ambas guerras espirituales por Javier León, solo podríamos depositar nuestro voto de confianza en aquellos miembros del cuerpo gobernante que conozcamos personalmente y nos aseguremos de que tienen una conducta excelente. Pero como hacer esto no nos es posible debido a nuestras circunstancias personales, decidimos no depositar en ellos nuestro voto de confianza, aunque algunos de ellos sí nos parezcan que son justos a la vista de Dios. Por esa razón, nuestro texto constitucional seguía diciendo, entre otras cosas, que sus publicaciones son una ayuda para nuestra alimentación espiritual, pero jamás están por encima de la Biblia. En 2023, Jehová Dios y su Hijo Jesús nombraron a Javier León, cristiano ungido, como parte del esclavo nombrado. En consecuencia, él tiene la seria responsabilidad de contrastar con la Biblia lo que publica el cuerpo gobernante. El resultado de su análisis constituye la guía espiritual que necesita la congregación cristiana teócrata. Esto garantiza su unidad y prosperidad espiritual, de conformidad con lo expresado en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 y capítulo 4 versículo 6. Fin de la cita. Así que está bastante claro cómo ve nuestra casa y nuestra congregación al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. A diferencia de muchos testigos que admiran, exaltan, obedecen ciegamente, adulan y honran en exceso al cuerpo gobernante, nosotros les recordamos lo que nuestro glorioso Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17, versículo 10. Vamos a leerlo, por favor. Las palabras inspiradas por Dios que nuestro Señor Jesucristo expresó en Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todas las cosas que se les hayan asignado, digan: somos esclavos que no servimos para nada. Lo que hemos hecho es lo que deberíamos haber hecho. La doble honra que bíblicamente se les debe dar a los que llevan la delantera, según lo dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, no puede ser jamás una excusa para caer en las actitudes anteriormente citadas, pues constituyen pecado grave de idolatría, tal como nos advierte 1 Corintios capítulo 10 versículo 14. Finalmente les informamos, queridos hermanos y hermanas cristianos teócratas, que en la propia web jw.org existe información detallada sobre la trayectoria de vida de cada uno de los miembros que hoy integran el cuerpo gobernante. Este colectivo, por desgracia, está influido por Satanás el diablo, como lo demuestran muchas de las enseñanzas apóstatas que hoy enseñan ellos y que hemos denunciado en este canal de YouTube. Tal como antes leímos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 1 al 5 y versículos 13 al 15, es del todo posible que algunos cristianos ungidos se corrompan en sentido espiritual y actúen bajo los intereses de Satanás, poniendo así en riesgo su esperanza celestial. Y también es posible que existan impostores que se hagan pasar por ungidos verdaderos cuando en realidad no lo son, a fin de engañar a los incautos. Estamos convencidos de que algunos miembros del cuerpo gobernante son así, agentes de Satanás, como por ejemplo Stephen Leith y David Splane. Otros, como Kenneth Cook y Mark Sanderson, nos generan serias dudas sobre su integridad. Sobre Jody Yedele, Jacob Ramph y Jeffrey Winder no hay suficiente información pública que nos permita conocer a detalle sus antecedentes como para creerles. Y otros como Gary Lust, Jeffrey Jackson, Samuel Herd
y Gage Flegle parecieran ser hombres confiables, justos y santos. No obstante, advertimos que cada uno de nosotros tiene la obligación de observar cuidadosamente la enseñanza, personalidad, actitud, conducta y estilo de vida de cada uno de estos hombres, y así sacar nuestras propias conclusiones. Sólo así nos aseguraremos quiénes entre los miembros del cuerpo gobernante son dignos de que se les crea, y quiénes no, cuando escuchamos sus enseñanzas y vemos cómo las examina el esclavo nombrado que hoy guía a la congregación cristiana teócrata. Llegados a este punto, cabe preguntarse a qué nos referimos cuando, desde esta casa, enseñamos que hay que llevarse bien con los testigos de Jehová. ¿A qué nos referimos? ¿Con quiénes exactamente debemos interactuar? ¿Y con qué objetivo lo hacemos? Es aquí cuando nos toca responder a esta segunda pregunta planteada al comienzo de este análisis. Hay que recordar que los testigos de Jehová que integran actualmente el liderazgo son numéricamente pocos en comparación con el número muchísimo mayor de quienes integran las congregaciones a nivel mundial, es decir, los publicadores incluyendo a los siervos ministeriales. Es entre estos de quienes creemos que existen, en una proporción desconocida, aquellos que actúan como ovejas y otros que actúan como cabras. Evidentemente, cuando cada uno de nosotros interactúa con un testigo de Jehová que no ostenta ninguna autoridad del citado liderazgo, puede observar su conducta, su personalidad y su estilo de vida, y así llegar con el tiempo a una conclusión razonablemente acertada. Siguiendo este método, podremos ser selectivos según nuestra conciencia educada por la Biblia e iremos descartando a aquellos testigos de Jehová que actúan como cabras para concentrarnos en interactuar con aquellos que sí se comportan como ovejas. Esto mismo fue lo que nos enseñó Jesucristo a hacer en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Leámoslo, por favor. En nuestras Biblias, busquemos juntos Mateo capítulo 13, verso 47 al 50, y dice así: Otra vez, el reino de los cielos es semejante a una red barredera bajada al mar, y que recoge peces de todo género. Cuando se llenó, la sacaron sobre la playa, y sentándose, juntaron los excelentes en receptáculos, pero tiraron los que no eran apropiados. Así es como será la conclusión del sistema de cosas. Saldrán los ángeles y separarán a los inicuos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Como acabamos de leer, los peces excelentes, es decir, los justos, son juntados en los receptáculos de la congregación cristiana teócrata. Pero los peces inapropiados, es decir, los inicuos, serán echados al horno de fuego de la destrucción eterna durante la futura gran tribulación, mientras hoy crujen sus dientes de rabia contra nosotros por nuestra magnífica labor evangelizadora de darles testimonio de la verdad bíblica de nuestro credo a las ovejas aún cautivas entre sus filas. De hecho, este es el principal motivo por el cual nos interesa interactuar actualmente con los testigos de Jehová, a pesar de que su agrupación religiosa ya no cuenta con el favor divino desde el año 2014. Por supuesto, en este proceso de evangelización dirigido a ellos, disfrutamos de su sana compañía, teniendo trato social con ellos y siendo sus amigos. Nosotros queremos que aquellos testigos de Jehová, santos y justos, que actúan como ovejas, se unan a nosotros como simpatizantes de nuestra congregación cristiana teócrata,
para continuar difundiendo la verdad bíblica de nuestro credo entre las demás personas de la humanidad, especialmente de quienes están aún cautivas en otras facciones de la cristiandad apóstata. Como acabamos de ver, esto es lo que realmente implica para nosotros llevarnos bien con los testigos de Jehová y mantener tratos buenos y pacíficos con ellos, según lo expresa nuestro texto constitucional. Mientras disfrutamos de su sana compañía, relacionándonos socialmente con ellos y siendo amigos de quienes actúan como ovejas, les compartimos las verdades bíblicas de nuestro credo para que lleguen a ser simpatizantes de nuestra fe cristiana teócrata. Los únicos requisitos que tienen que cumplir para lograrlo son los siguientes. Primero, cuando llevamos tiempo interactuando con un testigo de Jehová que no ejerce ningún puesto de autoridad dentro de su agrupación religiosa, es decir, que no forma parte de su liderazgo, determinamos si él o ella actúa como oveja en función de su comportamiento, conducta, actitud, estilo de vida y personalidad. Cuando se trata de un siervo ministerial, extremamos nuestra precaución en este primer proceso. Segundo, cuando tenemos claro que sí actúa como oveja y ya somos sus amigos, le invitamos a analizar juntos las verdades bíblicas que integran nuestro credo. Tercero, si ponen fe en lo que aprenden, los animaremos a que den el paso de la desasociación, con el propósito de que renuncien oficialmente a su pertenencia a la agrupación religiosa de los testigos de Jehová. Dicho paso debe ser oficial, es decir, un anciano de su congregación testigo de Jehová debe anunciar desde plataforma que dicha persona ya no es testigo de Jehová. Si los ancianos de su congregación se niegan en reconocérselo, es válido que la persona en cuestión lo declare públicamente en una reunión religiosa de su congregación y grabe en vídeo dicha declaración para que sirva como prueba ante nosotros. Cuarto, después la persona en cuestión podrá bautizarse en agua como símbolo de su dedicación a servir a Jehová en calidad de simpatizante de la congregación cristiana teócrata. Si la persona se bautizó como testigo de Jehová antes del 24 de junio de 2014, su bautismo es válido ante la congregación cristiana teócrata y por lo tanto no necesita bautizarse de nuevo como cristiano teócrata a pesar de haber renunciado a ser parte de los testigos de Jehová. Sin embargo, si la persona se bautizó como testigo de Jehová después del 24 de junio de 2014, su bautismo no es válido ante la congregación cristiana teócrata y por lo tanto debe volver a bautizarse. Cuando el esclavo nombrado se asegura de que el cristiano teócrata en cuestión ya tiene un bautismo válido, anota la fecha de éste en su registro para ser considerado como simpatizante. Como hemos visto en este análisis, la Casa Teocrática y la Congregación Cristiana Teócrata tienen muy claro lo que tienen que hacer al interactuar con los testigos de Jehová, que podemos resumirlo en dos puntos fundamentales. Primero, respetamos únicamente aquellas enseñanzas sólidamente basadas en la Biblia que transmite su liderazgo, especialmente la que proporcionan aquellos miembros del cuerpo gobernante que nos inspira credibilidad, porque parecen tener una conducta limpia y santa y nos dan la impresión de que son personas justas. Y segundo, nos relacionamos únicamente con aquellos publicadores, testigos de Jehová bautizados, que, sin ejercer ningún puesto de autoridad dentro de su agrupación religiosa, excepto los siervos ministeriales, nos transmiten la seguridad de que actúan como ovejas para socializar con ellos
e invitarlos a estudiar juntos las verdades bíblicas de nuestro credo a fin de que lleguen a ser simpatizantes de la Congregación Cristiana Teócrata. La imagen que tenemos en pantalla nos ilustra muy bien todo esto, así que vamos a examinarla antes de concluir con este análisis. Bien, pues como podemos observar, aquí vemos en esta imagen, primeramente en la parte izquierda, un gráfico con el logotipo de la organización religiosa Testigos de Jehová, jw.org, que está superpuesta con una imagen típica de los miembros de una congregación Testigos de Jehová. Bueno, esta imagen lo que simboliza es la agrupación religiosa en su conjunto, ¿no? Ahí están los 8 o 9 millones que ellos afirman tener como miembros en todo el mundo. Bueno, así es como todo el mundo ve a los Testigos de Jehová, ¿no es cierto? Como una agrupación religiosa conformada por millones de miembros. Pero nosotros no lo vemos exactamente así. Cuando dirigimos nuestra atención a los Testigos de Jehová y a su agrupación religiosa, observamos que dentro de sus filas, entre sus miembros, existen distintos grupos, cada uno con distintas funciones y autoridades y responsabilidades que desempeñan entre ellos. En la parte derecha de la imagen podemos observar esta sutil diferencia. Y no es algo que desde aquí nos estemos inventando, porque esto es lo que la propia agrupación religiosa Testigos de Jehová explica en su propia literatura, en su propia página impresa y en su propia web de Internet sobre el diseño interno de su agrupación religiosa. Podemos distinguir ahí dos grandes grupos que están separados por esta línea oblicua en color rojo. El primer grupo está situado a la izquierda y se compone del cuerpo gobernante, los betelitas, los superintendentes viajantes y los cuerpos de ancianos. En líneas generales, estos son todos los integrantes del liderazgo, de aquellos que ostentan cierto grado de autoridad dentro de su agrupación religiosa. Los cristianos teócratas creemos, en base a las evidencias bíblicas y a las décadas en las que hemos observado actos de profunda corrupción espiritual donde ellos han violentado importantes mandatos bíblicos, llegamos a la conclusión inequívoca de que ellos han sido juzgados y sentenciados por Jehová desde el 24 de junio de 2014, fecha exacta en la que esta agrupación religiosa perdió el favor divino. Pero esa es la sentencia que Jehová ha dirigido a este liderazgo y al resto de miembros de esta agrupación religiosa como colectivo. Sin embargo, a nivel individual, existen miembros de probada integridad y lealtad a Jehová, que demuestran ser verdaderos cristianos teócratas que aman a Jehová, a Jesús y a la Biblia por encima de todo. Pero creemos que estos cristianos de fiel integridad son una minoría en los que integran el liderazgo, es decir, en el cuerpo gobernante, betelitas, superintendentes viajantes y ancianos de congregación. Son una minoría, desde nuestro punto de vista, en base a nuestra amplia experiencia tratando con ellos. Y en cambio, en el resto de los miembros que integran la agrupación religiosa Testigos de Jehová, que realmente son la mayoría de los que no ostentan autoridad dentro de sus filas, distinguimos a los publicadores que integran las distintas congregaciones repartidas por todo el mundo. Dentro de las congregaciones de Testigos de Jehová también existen algunos que no son cristianos verdaderos porque tienen una conducta hipócrita y mala, y hay otros que sí son de buena conducta. Podríamos decir que dentro de los publicadores de Testigos de Jehová vemos tanto ovejas como cabras, y lo vemos en base a su comportamiento. Por esa razón, nosotros lo que hacemos como cristianos teócratas es que, respetando la sentencia judicial número 01824, que nos prohíbe tener cualquier tipo de comunicación o de trato con cualquier testigo de Jehová que integre el liderazgo, a pesar de que hay algunos minoritarios entre sus filas que sí son
cristianos verdaderos, para poder garantizar nuestra protección espiritual, evitamos cualquier trato con este liderazgo, juzgado y sentenciado desde el año 2014, y nos concentramos en interactuar con aquellos testigos de Jehová que integran las congregaciones y que no tienen ningún puesto de autoridad a excepción de los siervos ministeriales. Interactuamos con ellos para poder discernir, mediante nuestra observación, de acuerdo a nuestra conciencia educada por la Biblia, qué testigo de Jehová en base a su comportamiento tiene una conducta de oveja y cuál tiene una conducta de cabra. Y evidentemente nos concentramos en quienes manifiestan una conducta de oveja, una conducta limpia, justa, para transmitirles las verdades bíblicas de nuestro credo, con el propósito final de convertirlos en simpatizantes de nuestra fe cristiana teócrata. En ese proceso de evangelización y de trato social con aquellos testigos de Jehová que manifiestan una conducta justa, limpia y santa, como ovejas, seguimos el principio bíblico que Jesús manifestó en Juan capítulo 10, versículo 3. Ahí nuestro Señor Jesús dijo: «Las ovejas escuchan su voz, y Él llama a sus propias ovejas por nombre y las saca fuera». Así que Jesús aquí dejó muy claro que cuando Él llama a sus ovejas por nombre, las saca fuera de Babilonia la Grande, de la religión falsa, para que puedan seguir únicamente la voz de Jesús, la voz de la Sagrada Escritura, y no la voz de supuestos representantes como los que mayoritariamente lideran a los testigos de Jehová, que aparentemente son cristianos verdaderos, pero que muchos de ellos son auténticos mentirosos, hipócritas y farsantes, que llevan doble vida, cometen pecados graves y en el fondo realmente actúan como auténticas cabras. Así que tenemos que obedecer el mandato de Jesús recogido en Juan 10.3 de sacarlos afuera, pero no para llevarlos al ateísmo, que lamentablemente muchos ex testigos de Jehová están envueltos, sino llevarlos a las refrescantes aguas puras de la verdad bíblica que contiene nuestro credo y llevarlos a la sombra protectora de la congregación cristiana teócrata. Y para terminar, reflexionaremos en el párrafo que aquí vemos escrito en pantalla, que está debajo de estas imágenes. Aquí dice: desde 1914, los ángeles juntan a los apóstatas, identificados por sus actos de tropiezo y desafuero, para arrojarlos a la destrucción durante la gran tribulación. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42, que vamos a leer juntos. Mateo capítulo 13, verso 41 y 42 dice así: «El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos juntarán de su reino todas las cosas que hacen tropezar y a los que cometen desafuero, y los arrojará en el horno de fuego. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes». Así que los ángeles están envueltos en esta labor tan importante. Llevan más de 110 años haciéndolo. Están concentrados en recoger de la humanidad todo lo que tropiece y todo lo que genere desafuero, toda aquella persona que actúe contra la Sagrada Escritura, para marcarlos para la destrucción. Y entre ellos están muchos que lideran a los testigos de Jehová, que por su conducta demuestran que causan tropiezo y que cometen desafueros, cometen prácticas antibíblicas. Y no solamente hay prácticas antibíblicas como la fornicación, también la hay la enemistad, la contienda, los arrebatos de cólera, etc. Así que sabemos de lo que hablamos. Y los ángeles están envueltos en esta tarea. No obstante, desde 2014 el liderazgo de los testigos de Jehová forma parte de los apóstatas que hay en todo el mundo. Como colectivo están condenados. Aquellos minoritarios testigos de Jehová que forman parte de ese liderazgo del cuerpo gobernante, betelitas, superintendentes viajantes y cuerpos de ancianos, lo que tienen que hacer es renunciar de inmediato a esos puestos de responsabilidad, renunciar a su condición de miembros de los testigos de Jehová y unirse a la congregación cristiana teócrata en calidad de simpatizante, si es que desean tener una posición de favor ante Jehová. Pero ¿qué hay con el resto de los miembros
que integran las filas de los testigos de Jehová, es decir, los publicadores, que son la mayoría de testigos de Jehová que hoy están esparcidos por las distintas congregaciones que hay en todo el mundo. Bueno, los cristianos teócratas, siguiendo el modelo bíblico establecido en Hechos capítulo 13, versículo 43 al 48, damos prioridad en dar testimonio de la verdad bíblica a aquellos testigos de Jehová que no ocupan puestos de autoridad dentro de su agrupación religiosa. Nos concentramos en ellos para darles testimonio de la verdad bíblica y animarlos a unirse a nosotros. ¿Hay precedente bíblico para ello? Por supuesto que sí. Busquemos juntos el texto que habíamos leído en la pantalla, que es Hechos de Apóstoles capítulo 13, verso 43 al 48. Y dice así, lo iremos analizando. De modo que, una vez disuelta la asamblea de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales al hablarles les instaban a continuar en la bondad inmerecida de Dios. Pausemos aquí un momento. Aquí nos encontramos en el capítulo 13 de Hechos de Apóstoles. En el capítulo 10 ya se hablaba de la conversión de Cornelio, el primer cristiano ungido de origen gentil que aceptó la fe cristiana teócrata. Pero con Cornelio, ya terminó el período de favor, de prioridad que se le daba al pueblo judío para que aceptara la fe cristiana. Y ya desde Cornelio en adelante, los apóstoles también daban testimonio a los gentiles. Pero ¿significa eso que ya solo se concentraban en los gentiles y no le daban testimonio a los judíos? Todo lo contrario. Seguían dándole prioridad a predicarle a los judíos. Porque así lo evidencia estos versículos que estamos leyendo. En primer lugar, aquí dice que incluso Pablo y Bernabé iban a la asamblea de la sinagoga, muchos judíos y otros prosélitos que adoraban a Dios. Y ellos les hablaban a mantenerse en la bondad inmerecida de Dios. Así que Pablo y Bernabé iban a donde se reunían los judíos, que ya no eran pueblo de Dios, pero que sí lo habían sido en el pasado, para darles el testimonio de la palabra de Dios y exhortarlos a hacerse cristianos. Nosotros igual, los cristianos teócratas tenemos la autoridad de la Biblia para ir a las asambleas de los testigos de Jehová, a sus reuniones cristianas. Allí hay muchos judíos del tiempo moderno, en sentido figurado. Hay muchos testigos de Jehová que habían sido pueblo de Dios, pero que ya no lo son, y adoran a Dios. Y nosotros tenemos el deber de compartirles nuestra fe cristiana teócrata, sobre la cual está la bendición de Jehová hoy en día, y animarlos a ser simpatizantes de nuestra congregación. Versículo 44 y 45 dice: El sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Jehová. Cuando los judíos alcanzaron a ver las muchedumbres, se llenaron de celos y se pusieron a contradecir con blasfemias las cosas que Pablo hablaba. En ese momento, los apóstoles, cuando predicaban a los judíos que habían sido años antes pueblo de Dios, todos se ponían de común acuerdo para escuchar a Pablo. Pero los líderes judíos apóstatas se llenaban de celos, crujían sus dientes, lo cual los identificaba por esa actitud negativa, los identificaba como apóstatas, como gente inicua. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a contradecir con blasfemias las cosas que Pablo hablaba. Hoy también hay testigos de Jehová que maldicen nuestros vídeos, que insultan a quien habla, que habla toda suerte de cosa malvada, inicua y mentirosa contra mí y contra miembros de nuestra congregación cristiana teócrata. Nos tildan de locos, de farsantes, de cualquier clase de improperio. Sabemos que entre ellos están quienes lideran a los testigos de Jehová, que son agentes de Satanás, que están tratando de retener a las ovejas cautivas entre sus filas para que no conozcan la verdad bíblica de nuestro credo. Nosotros como cristianos teócratas nos vamos a acobardar, nos va a hacer eso que nos intimidemos, en absoluto. Versículo 46 y 47. Mira la respuesta que Pablo dio por inspiración divina. De modo que hablando con denuedo, Pablo y Bernabé dijeron:
era necesario que la palabra de Dios se les hablara primero a ustedes, puesto que la están echando de ustedes y no se juzgan dignos de vida eterna. Miren, nos volvemos a las naciones. De hecho, Jehová nos ha impuesto el mandato con estas palabras: te he nombrado como luz de naciones para que seas una salvación hasta la extremidad de la tierra. Qué interesante la respuesta de Pablo. Dice, era necesario que la palabra de Dios se les hablara primero a ustedes. Yo pregunto, ¿cómo era que era necesario hablarle primero la palabra de Dios a los judíos si ya había terminado el periodo de gracia sobre ellos en el año 36? Año 36 enmarcado en el capítulo 10 de Hechos, y aquí estamos ya en el capítulo 13. Porque seguía habiendo prioridad para los judíos. Y tenía que seguir habiendo prioridad hasta que llegara la destrucción de Jerusalén en el año 70. De igual manera, hasta que llegue la gran tribulación, tenemos que seguir dando prioridad de nuestra obra evangelizadora a aquellos testigos de Jehová, porque es necesario hablarles a ellos primero la palabra de Dios, de nuestro credo. Porque ellos han sido pueblo de Dios, y Jehová siente un gran dolor de que haya testigos de Jehová engañados por su liderazgo corrupto y no sean capaces de ver que la bendición de Jehová ahora está sobre nosotros. Pero es cierto que algunos testigos de Jehová, siguiendo lastimosamente la influencia corruptora de sus líderes, nos van a rechazar. Nosotros decimos, bueno, si no se juzgan ustedes dignos de vida eterna, nosotros nos dirigiremos a las naciones. Nuestra obra de predicar no se va a detener, así protesten los líderes de los testigos de Jehová. De hecho, Jehová nos ha impuesto el mandamiento: te he nombrado como luz de naciones para que seas una salvación hasta la extremidad de la tierra. Realmente Jehová ha nombrado a un esclavo, que es quien habla, que dirige a la congregación cristiana teócrata, y todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos designados por Jehová y por Jesús a predicar la palabra de Dios para llevar la salvación a quien nos quiera escuchar. El versículo 48 nos da un resultado interesante de este proceso. Dice, al oír esto los de las naciones empezaron a regocijarse y a glorificar la palabra de Jehová, y todos los que estaban correctamente dispuestos para vida eterna se hicieron creyentes. Así terminan los versículos asignados que estamos leyendo. Los de las naciones se regocijaron, porque se daban cuenta que la prioridad ahora iban a ser ellos. Nosotros pensamos igual. Si los testigos de Jehová rechazan nuestro mensaje, estamos seguros que aquellos que están en otras secciones de la cristiandad apóstata y de la humanidad en general, los de las naciones, van a regocijarse cuando reciban las verdades bíblicas de nuestro credo, van a estar correctamente dispuestos a hacerse creyentes y a unirse a la bendita congregación cristiana teócrata como simpatizantes. Por esa razón, nuestro objetivo es claro y nítido. Es lograr que los testigos de Jehová, que escuchan nuestro mensaje y tienen una actitud correcta, se hagan simpatizantes de nuestra congregación cristiana teócrata, el actual pueblo de Dios. Y aquellos testigos de Jehová que nos rechacen, ocuparán su lugar para recibir vida eterna aquellos de las naciones que tengan un corazón dispuesto.